Pensiones de 80,000 pesos en la Ley 73 del IMSS. He escuchado últimamente mucho este rumor de que se pueden obtener pensiones de hasta 80,000 pesos en la Ley 73 del IMSS. Así que en este video quiero explicar si esto es posible o no, y si es posible, cuáles son sus costos, requisitos, cuál es el proceso que se debe de seguir y cuál es el tiempo que debemos de invertir en este trámite o en este proceso. Lo primero que hay que analizar es qué es lo que limita nuestra pensión. Esto se puede hacer fácilmente viendo un cálculo de pensión de Ley 73 del IMSS, en el cual vemos que lo que más influye en este cálculo es el salario promedio en las últimas 250 semanas, que esto es básicamente lo que ganaste en promedio cada día en los últimos 5 años aproximadamente, que son 250 semanas. Este es muy importante, ya que además de que influye bastante en el cálculo de la pensión, la ley también nos dice que nuestra pensión no va a poder exceder el salario promedio en las últimas 250 semanas. Es decir, que si tu salario promedio en los últimos 5 años fue de 500 pesos diarios, tu pensión no va a poder ser más alta de esos 500 pesos diarios. Otro parámetro que influye es la edad. Sabemos que tenemos esta tabla en la ley que nos marca el porcentaje que vamos a obtener del cálculo de nuestra pensión de acuerdo a la edad a la que nos vayamos a pensionar. Vemos que a los 65 años ya obtendríamos el máximo o el 100% de nuestra pensión. Otro parámetro muy importante son las semanas cotizadas, el tiempo que hemos cotizado al IMSS. Pero ¿de dónde salen estos 80,000 pesos? ¿Por qué se dice que podemos obtener una pensión de 80,000 pesos? La ley nos dice que el salario máximo con el que podemos cotizar son 25 UMAS. En 2023, la UMA tiene un valor de 103.74 pesos. Si multiplicamos esas sumas, 25 por 103.74, nos sale un salario diario de 2,593 pesos. Que si esto lo multiplicamos por 30.4166, que son los días en promedio que tiene un mes, nos saldrá que nuestra pensión máxima que podemos obtener en 2023 es de 78,885 pesos. ¿Por qué esta es la pensión máxima que podemos obtener? Porque, como mencioné, no podemos exceder en nuestra pensión el salario promedio diario de las últimas 250 semanas. Entonces, si cotizamos 250 semanas con el máximo, obtendríamos un salario promedio equivalente a este salario diario de 2,593, por lo cual podríamos obtener una pensión de hasta 78,885 pesos. ¿Cuáles son los requisitos que debemos de cumplir? De entrada, los requisitos de ley para estar en la Ley 73 del IMSS o para pensionarte por esta ley. Número 1, pertenecer a la Ley 73. ¿Cómo sé si pertenezco a esta ley? Debes de haber cotizado al IMSS antes del 1 de julio de 1997. Si cotizaste antes de esa fecha, estás dentro de esta ley. Debes de tener mínimo 60 años, ya que es un requisito tener 60 años para pensionarte. Y debes de darte de baja del IMSS antes de solicitar tu pensión. Es decir, debes dejar de trabajar o de estar con el patrón que cotizas en el IMSS o darte de baja si estás en algún tipo de modalidad del IMSS. Además, sabemos que debemos de tener mínimo 500 semanas cotizadas para poder pensionarnos. Y debemos de tener vigentes nuestros derechos o estar en conservación de derechos. ¿Qué es la conservación de derechos? Bueno, este es un periodo de gracia que te da el IMSS para poder solicitar tu pensión después de que dejaste de cotizar o que dejaste de trabajar, que es equivalente a una cuarta parte del tiempo total que se cotizó al IMSS. Es decir, que si cotizaste al IMSS durante 20 años, vas a tener 5 años después de que dejaste de trabajar para poder solicitar tu pensión, ya que durante ese periodo está vigente o están vigentes tus derechos. ¿Qué se requiere para obtener una pensión de tal magnitud de 78,800 pesos? De entrada ya vemos números bastante altos, semanas cotizadas
debemos de tener 1880 semanas cotizadas por lo menos para obtener una pensión de este monto. Este tiempo es bastante, la verdad, son aproximadamente haber cotizado al IMSS 36 años seguidos, y además debemos de tener la edad máxima, 65 años, para alcanzar ese 100% de nuestra pensión, y debemos de tener un salario promedio diario de 2.593. Este monto es el topado, es las 25 UMAS por el valor de la UMA en 2023. Deberíamos de tener este salario promedio topado. Y por último, no debemos de haber cotizado en los últimos 5 años. ¿Esto por qué? Porque si queremos alcanzar un salario promedio topado, lo que vamos a tener que hacer es pagar modalidad 40 topada en retroactivo, que básicamente un pago retroactivo es pagar por tiempo atrasado. Por lo cual, si queremos tener un salario promedio en los últimos 5 años o últimas 250 semanas, debemos de pagar un retroactivo por esos 5 años con el topado. Para ello, no debemos de haber cotizado en los últimos 5 años anteriores. Dado que, como ya mencioné, debemos de entrar a la modalidad 40, voy a explicar rápidamente qué es esto. Esto es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Este es el nombre que recibe la modalidad 40. Esta modalidad viene en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social de 1973, la cual dice que los asegurados con un mínimo de 52 semanas cotizadas, que es aproximadamente un año, acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años, al ser dados de baja, tienen derecho a continuar voluntariamente en el mismo. Esto quiere decir que si cotizaste por lo menos un año en los últimos 5 años, tienes derecho a dar aportaciones voluntarias al IMSS mediante esta modalidad sin necesidad de estar con un patrón o algún otro. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a esta modalidad? Número 1, estar dado de baja del régimen obligatorio, que esto es estar dado de baja o no estar trabajando y cotizando al IMSS mediante un patrón. Y número 2, tener 52 semanas cotizadas o un año en los últimos 5 años, que es lo que mencionábamos. Esta modalidad 40 tiene dos tipos de pago. Está el pago normal, que es ir pagando mensualmente tu cuota conforme te va llegando el monto en el banco, y luego está el retroactivo, que para el caso que estamos analizando es el que debemos de realizar para alcanzarte al monto de 78,800 pesos. Debemos de realizar un pago retroactivo. Este pago retroactivo es básicamente pagar en efectivo o de contado los montos anteriores de nuestra modalidad 40. En esto hay que resaltar que al hacer ese pago se nos van a cobrar recargos y actualizaciones. Básicamente el IMSS lo que dice o lo que plantea en este pago es: no pagaste en la fecha que debiste de haber pagado, por lo cual debes de pagar un monto extra ya que no lo hiciste cuando lo debiste de hacer. ¿Qué son las actualizaciones y recargos? Bueno, los recargos equivalen al 1.47% por cada mes atrasado que no se haya pagado. Es decir, si quieres pagar diciembre de 2022 en diciembre de 2023, han pasado 12 meses, por lo cual debes de pagar un 1.47% por cada uno de esos 12 meses extra, ya que no lo hiciste en forma y tiempo. Además, las actualizaciones se guían en base al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que esto básicamente lo que hace es reflejar la inflación que ha sufrido nuestro país. Esas son las actualizaciones, básicamente actualizar nuestro dinero porque no vale lo que valía hace un año en el ejemplo que veíamos. Ya que vimos todo esto, de qué es la modalidad 40, cuáles son los costos y demás, cuáles son los tipos de pago, podemos pasar al costo que tendría obtener
una pensión de tal magnitud de 78,800 pesos. Primero debemos de contemplar que se va a hacer el pago de la modalidad 40 topado en 2023. Eso implicaría pagar las 25 UMAS en el precio de la modalidad 40 de 2023, que sería un total de 528,502 pesos, pero eso hay que sumarle que hay que pagar recargos y actualizaciones, por lo cual estaríamos pagando aproximadamente 687,000 pesos. Así que como podemos ver es un monto bastante elevado. ¿Por qué debemos pagar este monto? Porque debemos de alcanzar este salario promedio como ya lo mencionaba. Y además de pagar este monto, debemos de cumplir con todas estas características para llegar a alcanzar esa pensión. Realmente son bastantes pocas las personas que pueden llegar a estar en esta situación o tener las posibilidades, primero para pagar de contado esta cantidad tan grande, ya que se tiene que pagar de contado y en efectivo en nuestra subdelegación, ya que al ser un pago retroactivo no se puede hacer mediante internet o algún pago bancario, se tiene que hacer directo en la subdelegación. Tienes que llevar el dinero en efectivo a la subdelegación y pagar este monto. Además tienes que ir desde temprano porque en el IMSS, como ya sabemos, no son muy rápidos en la burocracia. Entonces se tiene que llegar temprano, pagar en efectivo y demás. Y además de ello debes de cumplir con todo esto. Pagar 1,880 semanas cotizadas, que son aproximadamente, como ya lo mencioné, 36 años seguidos sin dejar de cotizar al IMSS. Llegar a los 65 años de edad. Es muy raro, yo en los casos que he encontrado, la mayoría de la gente no se quiere pensionar a los 65 años de edad, ya que quieren empezar desde antes a disfrutar su pensión, ya quieren ver los frutos de su cosecha a lo largo de su vida y se quieren pensionar a los 60, 61 años. Yo normalmente lo que les recomiendo es analizar su situación en cuanto a salud, los gastos que van a tener y demás para definir a qué edad se quieren retirar. El salario que ya mencionamos, cómo lo obtendríamos y no haber cotizado en los últimos 5 años, ya que hacemos el pago retroactivo de esos 5 años. En resumen, no se pueden alcanzar pensiones de 80,000 pesos, pero sí de 78,800 pesos y cumpliendo unos requisitos bastante extensos que creo que muy poca gente está en la circunstancia para poder alcanzarlos y además ver si conviene, porque esa es otra cosa, que de acuerdo a tu perfil convenga tomar esta opción. Para eso ya les recomiendo acercarse a un profesional que los asesore sobre este caso, si realmente conviene. Si lo analizamos así rápidamente, vemos que nuestro costo sería de 687,000 pesos, pero claro, estaríamos recibiendo, como vimos, una pensión de 78,000 pesos. ¿En cuánto tiempo recuperaríamos esa inversión que hicimos? En que es 8 o 9 meses, me parece. Realmente, si lo ves de esa forma, creo que sí es bastante viable y bastante recomendable, pero como mencioné, todo depende al perfil que se tenga y si estás en la situación adecuada para poder lograrlo. Eso sería todo de mi parte. Los invito a seguirme en Facebook, ya que ahí es donde les estoy compartiendo últimamente más información. Les estoy compartiendo tablas incluso de cálculos de pensiones y de modalidad 40 y demás. Entonces los invito a seguirme por Facebook. Eso sería todo de mi parte. Espero y les haya sido de utilidad, se hayan despejado algunas dudas. Hasta luego.